tiempo, tu espacio y haberte sumado a una clase de esta actualización. A los colegas voy a presentar quién es Cecilia, algunos ya lo conocen seguramente, la conocen, perdón, ¿no? Cecilia Solá es docente, es integrante del equipo ESI de la provincia, es escritora, militante feminista por los derechos humanos y de géneros, en Ni Una Menos, Resistencia y APDH, que significa Asamblea por los Derechos Humanos, ¿sí? Cecilia nos va a comentar un poquito más o va a ampliarse un poquito más en esta presentación que estoy haciendo para con ella, y decirle solamente a los colegas y a las colegas que cuando finalice totalmente la clase de ella, la dinámica que siempre estamos trabajando, nos quedamos nosotros un ratito para canalizarle algunas cuestiones, porque se habilitó el grupo de WhatsApp y necesitamos organizarnos también en ese sentido, ¿sí? Así que nada, voy a pasarle la palabra a Cecilia, y bueno, que disfrutemos la clase de Cecilia, como vos nos indique cómo organizaste tu clase, vamos a avanzar en este sentido, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Darío, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Cecilia. Ah, perfecto. Bien. Decía, muchas gracias por la bienvenida y la cálida presentación. Creo fundamental que los espacios, si bien necesitamos nombrarlos como clases o como ponencias, sean fundamentalmente espacios de construcción colectiva. Creo que estamos en un momento en que la educación, en que la estructura educativa necesita con urgencia la construcción colectiva. Debemos salir ya y con urgencia de todos estos sistemas llevados adelante por personas que tal vez hace mucho no se paran frente a una clase o tal vez nunca se han parado frente a una clase. Respeto profundamente los saberes de la academia, pero creo que la educación, además de la academia, necesita el territorio. Al menos es mi punto de vista, después de 20 años en la maravillosa trinchera que es la educación secundaria, los cursos de educación secundaria. Yo inicié hace casi ya 20 años, siempre trabajé en educación secundaria, en la época en la que séptimo había pasado a formar parte del secundario, tuve algunas horas en séptimo que son los estudiantes y las estudiantes más jóvenes que he tenido, y siempre me encontré con esto, con este abismo enorme que parece haberse construido entre academia y territorio, como si fueran excluyentes. Como incluso, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Ah. No, se habilitan sin querer Se van los habilitando los micrófonos. micrófonos, claro. Sí. Decía, esta contraposición que parece enfrentar a la academia y al territorio es lo menos constructivo que nos puede pasar. No tiene sentido la academia sin el territorio, y no es posible el territorio apartado totalmente de la academia como si fueran dos burbujas separadas. Entonces, mi postura frente a la clase habitualmente es esta: menos saberes, ¿cómo puedo decir? Menos saberes estructurados y más saberes compartidos y construidos en colectivo. En cuanto a la capacitación docente, en cuanto a la actualización en capacitación docente, no podemos ignorar el hecho de que está presente en nuestras vidas, en nuestras prácticas docentes, la educación sexual integral, no solamente como esto de lo que habla todo el mundo, sino que no debemos perder de vista que significa un derecho de nuestros y nuestras estudiantes y una obligación para nosotros. Esto viene a raíz de que tenemos una ley, una maravillosa ley, con algunas cosas que todavía podemos estar pidiendo, como por ejemplo la inclusión de las disidencias dentro de la ESI, que no tenga que ser solamente por resoluciones, sino que ya esté contemplada dentro del cuerpo de la ley. Y también tenemos que empezar a ver nuestras prácticas sobre cómo aplicamos la ESI en nuestros cursos, cómo aplicamos la ESI en nuestro cotidiano, que parece ser una problemática
que se está escuchando. Yo formo parte del equipo ESI del Ministerio de Educación de la provincia, visitamos escuelas, y en estas escuelas las preguntas suelen ser esas. Bueno, está bien, pero dependemos de que sea el docente quien la aplique, y la aplica como quiere, o como puede, o como sabe, a veces teñido de nuestras propias formas de ver la vida, y esto puede generar un enorme daño, porque sabemos perfectamente que en muchas ocasiones es nuestra propia estructura psíquica, emocional, social, la que nos lleva a emitir juicios y prejuicios. Parte de esta charla, parte de este encuentro, tiene que ver también con poner en claro, permiso, estoy macheteando acá, quiero que sepan, con poner en claro, digo, determinados conceptos, ¿sí? Que tienen que ver justamente con que tal vez no han quedado claros por la gran desinformación que ha habido en los medios cuando sale la ESI, cuando salen a combatir la ESI tan ferozmente desde sectores religiosos, desde sectores de derecha, desde sectores sumamente conservadores. Entonces, se empezó a hablar, por ejemplo, de ideología de género, pidiendo que no se aplique la ideología de género en las escuelas. No existe tal cosa como la ideología de género, si bien después vamos a discutir una postura de Sol Despeinada, que es una psicóloga, educadora muy copada, muy interesante, que sí habla de una ideología de género que se nos escapó en medio de esto que es la violencia simbólica y naturalizada que tenemos. Pero digo, se discute la ideología de género como si fuera que reconocer los derechos de las demás personas fuera una ideología. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No existe la ideología de género, existe la perspectiva de género. ¿Qué les parece que es la perspectiva de género? ¿Qué idea tienen ustedes de perspectiva de género? Si alguien puede levantar la mano, puede activar su micrófono. Me gustaría que esto no fuera simplemente una persona hablándoles desde la pantalla, que no debe haber nada más aburrido que ver a alguien a través de la pantalla, bla, 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 y que podamos conversar. Ahí se nos fue Alexia, no sé qué le pasó. Digo, ¿qué idea tienen ustedes de perspectiva de género? Pueden escribirlo, si no quieren habilitar la pantalla, pueden escribirlo, aparece acá lo que comentan. ¿Qué piensan ustedes que es perspectiva de género? Ahí la veo a Mercedes, la veo a Andrea, a Jenny, a Paola, a Marisol. Son los que veo. Seguro que hay más. 36 más hay de eso. ¿No? ¿No hay respuesta todavía? ¿Han escuchado la terminología perspectiva de género? ¿No? Sí, creo que lo han Parece que escuchado, no. profe. A ver, le está consultando, a ver, me No parece que sean sí, pero tímides. No claro, no sean seamos tímidos, sí. tímidos. Vamos, Sí, vamos, sí, vamos a sí. conversar, vamos a Sí, vamos a conversar. conversar, exactamente. Sí, hemos escuchado, y hemos escuchado mucho lo de perspectiva, ¿sí? Lo de perspectiva de género, lo hemos escuchado. Y, y él de por ahí en lo que estabas planteando, Cecilia, en la línea en que estabas planteando, esta resistencia a la palabra perspectiva de. Entonces, a ver, acá con Marisol, voy a dar un aporte de los cursantes. Marisol, Bien, creo que se refiere cómo se percibe la persona respecto a su género. ¿Mm? es una de las cosas, sí. Es una de las formas. La perspectiva de género tiene que ver con poder reconocer las desigualdades estructurales en materia de género, entendiendo el género como una construcción social, cultural, histórica, económica, que nos coloca a las mujeres, a las identidades feminizadas y a las disidencias en posición de desventaja frente al general masculino, frente al género masculino. Y ustedes dirán, ¿pero por qué desventaja? Dirán algunos.
o algunos. ¿Por qué desventajas? Si la verdad es que ahora las mujeres tenemos, sí, históricamente estuvimos con menos derechos. Recuerden que hubo una época no tan lejana que en este país las mujeres no votábamos. Hubo una época no tan lejana es que en este país vos no te podías hacer una ligadura de trompas si tu marido no te daba permiso. Hubo una época no tan lejana en este país que para trabajar afuera de tu casa tenías que contar con el permiso de tu marido. Esto, que parece en este momento, que para estudiar, para que hoy Lilian, Zulma, Mercedes, Jenny, Paola estuvieran estudiando, tenían que contar o con el permiso del padre o con el permiso del marido. Hubo una época también en que las mujeres salíamos del sometimiento paterno a el sometimiento del marido. Esto, que parece tan lejano, sin embargo, pasó hace no muchos años. La perspectiva de género nos invita a reconocer estas diferencias, a reconocer las razones de estas diferencias y también hacer algo para lograr una equidad de género. Y cuando hablamos de género como construcción social, nos diferenciamos del sexo, ¿sí? El sexo es aquel rótulo o aquella identidad que se nos impone al nacer dependiendo de la genitalidad con la que nazcamos. Si nazco con una genitalidad femenina, si tengo vulva, pertenezco al sexo femenino, si tengo pene y testículos, pertenezco al género masculino. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos, se nos asigna un sexo dependiendo de la genitalidad. Ahora, ¿qué es el género? La construcción que se hace sobre esa asignatura que nos han puesto al nacer, la construcción sociocultural que se hace de eso. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos ser por el hecho de pertenecer a un sexo u otro? ¿Cómo debe ser el género dependiendo de la genitalidad con que nazca el sujeto, la sujeto de derecho? Entonces, esto es lo que se discute, lo que se discutía en algún momento y lo que todavía siguen algunos sectores sumamente conservadores discutiendo. Ustedes habrán escuchado alguna vez, no, si naciste con pene sos varón y si naciste con vulva sos mujer y ahí se acabó todo, como si nuestro mundo fuera simplemente blanco y negro, arriba y abajo, ¿sí? Bueno y malo, fuerte y débil, y todas estas dicotomías que dejan por fuera a un montón de personas. Ahora bien, cuando hablamos de género, hablamos también de roles y estereotipos de género, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de los cuentos que les contaban cuando eran chiquitos? ¿Les contaban cuentos cuando eran chiquitos? No sé las edades, por las fotos veo gente de un promedio entre los 22, 23 y los 35, 38. Cecilia, no, a mí no me contaban el cuento, digamos, no tenía esa posibilidad, o sea, mi abuela por ahí, digo mi abuela porque por ahí era la que más nos contaba historias. ¿Sí? ¡Ay, qué lindo! Una abuela narradora. Sí, pero nos contaba historias de la vivencia propia de ella, ¿sí? Propia de ella, que tenía que ver, o sea, capaz que no me contaba de Caperucita, no me contaba, no sé, la princesita y los enanitos, esto, no, capaz que esas cosas no, eso uno lo va conociendo, en mi caso por lo menos lo fuimos conociendo un poquito más ya cuando empezamos a saber leer y vamos tomando ese aspecto, digamos. Pero digo mi infancia, cuento mi experiencia, pero invito a cualquier colega que los ponga, ¿no? Estas vivencias, vivencias propias del campo de ella, vivencias que tenían que ver con una persona que no, nos contaba en tono de miedo, de que no salgamos a determinada hora porque alguien te sigue. ¿Qué es en resumidas cuentas? ¿Qué es en resumidas cuentas? Hermanas, yo me acuerdo que le contaba la historia del bomberito que te va a seguir a la noche si vos salías a las 7 o si salía a las siesta me seguía a mí y a la noche le iba a seguir a mi hermana. Cosas así, digo, que si bien hoy por hoy uno está un poco más deconstruido y con un poco más de información, uno lo ve desde otro lugar a esas historias que sin ninguna malicia nos contaban nuestros abuelos en este caso, ¿no? Pero bueno, tiene toda una connotación, ¿no es cierto? Al haberse criado ellos con esas historias, ¿no?
Por supuesto, y además no nos olvidemos que las historias infantiles tienen, sin lugar a duda, y como objetivo primario, la educación de la infancia. Nos educan, nos conforman, nos construyen desde los relatos. Vos decís, Darío, tu abuela te contaba que el pomberito te iba a seguir si salías a la siesta, la iba a seguir a tu hermana si salía a la noche. ¿No se parece un poco al cuento de Caperucita? Que el lobo la atrapó por ser desobediente e ir al bosque. Hay como una conexión. Nos enseñan, nos educan desde el temor, nos educan desde el relato. Yo pongo como ejemplo los cuentos infantiles clásicos, que son los que en mayor o menor medida, como vos decís, o los escuchamos de chiquito, los descubrimos al leer, etcétera, etcétera. Y los invito, les invito a pensar en los personajes de estos cuentos. Normalmente tenemos la princesa, el príncipe, puede haber un rey y una reina, tenemos los malos, las malas, pensemos en las malas de los cuentos, y después tenemos un sinnúmero de personajes secundarios. Las princesas, hablemos por ejemplo de Blancanieves, hablemos de la Bella Durmiente, hablemos de la Cenicienta. ¿Les parece que comparten alguna característica estas princesas? ¿En qué piensan ustedes cuando hablamos de estas princesas de cuentos de hadas? Quiero escuchar a los ¡Ay, son compañeros, a los recontra tímidos, colegas. chicos! Colegas, por Chicos, favor, porque ¿por qué? es interesante lo que está planteando Cecilia y por ahí no quiero hacer un monólogo con ella, digamos, porque por ahí no es la idea esta, ¿sí? Entonces, Claro, aprovechemos que podemos juntarnos claro, para conversarnos. sí, Buenas pero tardes, ahí está, colegas. Hola, Liliana, ahí Lilian. está. Disculpen que no enciendo la cámara, ¿sí? Recién vengo de trabajar y estoy con todos los pelos parados y no quiero que me vean así. Así que estoy recostada un poco acá en mi cama y los estoy escuchando y Descanse observando. un poco, colega, descanse, me parece Sí, sí, perfecto. estoy de las 7 trabajando así, de las 7 de la mañana, así que... Bueno, escuchando lo que estaba diciendo Ceci con respecto a las narrativas de los cuentos infantiles que nos han relatado en nuestras infancias, ya sea decíamos, bueno, no tuvimos la oportunidad a lo mejor que una mamá, una abuela nos cuente un cuentito, pero sí nos contaba la maestra jardinera, ¿sí? Cuando íbamos al jardín. Y era reiterativa esta cuestión de estas princesas débiles, vulnerables, que solamente se salvaban con la presencia de un hombre, ¿sí? O sea, cuando llegaba ese príncipe y las rescataba de sus desgracias económicas, sociales, emocionales, o sea, todas las circunstancias en que estas mujeres estaban atravesadas, bueno, eran rescatadas siempre por un hombre, ¿sí? Así Así es. que lo que se resaltaba era la vulnerabilidad de estas mujeres que solamente había una salida a través de un príncipe, de un hombre. Exacto. Y si ustedes se Una ponen a... característica que tenían era que no tenían, la mayoría no tenían mamá, tenían madrastras. Sí, Y señor. las madrastras eran Ya vamos malas. a hablar de eso. Gisela decía acá, Gisela decía recién también la cuestión heteronormada de la apariencia física. Las princesas son jóvenes, no hay princesas viejas. Son hermosas heteronormadamente hablando. Vulnerables, como bien dijo Lilian. Muy humildes, muy sumisas, muy bonitas. Si ustedes se ponen a pensar, Cenicienta la maltrataban muchísimo y ella limpiaba y cantaba. Blancanieves, le quitaron el trono, la tiraron en un calabozo, ella salió del calabozo, se liberó, se fue a vivir con los enanitos, les limpiaba la casa a 7 varones adultos, les servía y además cantaba y bailaba y estaba siempre contenta. Caperucita Roja, bueno, Caperucita Roja recibió castigo. ¿Por qué? Porque Caperucita Roja no es princesa, guarda el pomo. Caperucita Roja es una desobediente. ¿Qué les pasa a las desobedientes? No consiguen príncipe primero y además de no conseguir príncipe, se las come el lobo. Entonces, la construcción de la mujer que hicieron es, como bien dijeron ustedes, hermosa, sumisa, vulnerable y necesitada. ¿Sí?
Agregaría una cosa más, Ceci. Sí, Recluida en el ámbito privado, relegada doméstica. al ámbito privado y apartado de lo público, porque vos estás planteando bien esta cuestión de que, bueno, que tenía que dedicarse a las actividades domésticas, a limpiar, a cocinar, a atender, ya sea a la madrastra, a las hermanastras, al príncipe, a los enanitos, a quien sea, pero siempre recluidas en el ámbito privado. Esta cuestión que siempre fue planteada para las mujeres en la inequidad de género que vivimos con este patriarcado, ¿sí? Siempre recluidas a lo privado, lo público no, lo público es del hombre. Exacto, Entonces viene el exacto. hombre desde afuera a rescatarte. Entonces, como bien dice Lilian, tenemos también una princesa hermosa, sumisa, necesitada y doméstica. Y me tomo de algo que dijo Lilian para hablar de las otras mujeres de las historias. ¿Ustedes recuerdan algún cuento infantil de los clásicos, al menos, en el que la princesa haya tenido amigas? No me refiero al sapito, el conejito, el calamar, no, una amiga humana, otra mujer, amiga. ¿Recuerdan algún cuento donde la princesa haya tenido amigas? Pues no, mi ciela. ¿Por qué? Porque, querida mía, para ser princesa tenés que asegurarte de haber pisado todas las otras cabezas. Porque las otras mujeres son enemigas, nos dijeron. ¿Por qué? La madrastra es malísima, las hermanastras te envidian, se quieren casar con el príncipe. Y en la vida real, ¿qué nos enseñan a las mujeres? ¿Han escuchado las mujeres que dicen, no, yo no trabajo con minas porque trabajar con minas es un bardo? Yo no quiero trabajar con minas porque las minas son complicadas, las minas son chusmas, las minas te envidian. Nos criaron en la desconfianza de nuestro propio género. Mi suegra me odia porque no me quiere dar el nene, mi nuera me odia porque me quiere quitar el hijo, mi jefa me odia porque piensa que le voy a serruchar el piso, la chica que trabaja, la compañera, la mujer que trabaja bajo mis órdenes me odia porque quiere mi lugar, la amiga, cuidado porque me puede quitar el novio, el marido, ¿sí? Nos criaron en la desconfianza entre nosotras, así como a las princesas las escribieron y las narraron en soledad. Entonces nos enseñan que las otras mujeres son madrastras y hermanastras. ¿Por qué? Porque la única mujer con la que podíamos hacer alianza, la reina, nuestra madre, está muerta. Parece que la única función de las reinas en los cuentos es parir una princesa para que se quede sola y morirse. Así de simple. Fíjense que de las madres de los príncipes no se habla. Entonces ya tenemos acá la construcción femenina. En soledad, en necesidad. Sí, no quiero irme de la idea que estás planteando con los cuentos. ¿Qué pasó con Maléfica? Que toda la vida fue mala y hace unos años es lo mejor que pudo haber existido. Esa pobre mujer. ¿Qué nos pasó, digamos, ahí? Maléfica es el ejemplo de la mujer empoderada y peligrosa. Y me voy a lo que vos decís, Darío, cuando hablamos de las brujas y hablamos de las hermanastras. ¡Edu! ¡De mi corazón! ¡Hola! Perdón, yo me interrumpo porque el Edu fue mi jefe, mi colega y es mi amigo y le quiero un montón. Digo, yo también. Hablemos de las brujas. ¿Qué nos enseñan los cuentos? Ya sabemos lo que nos enseñaron si queremos ser princesas. ¿Qué nos enseñan si no somos princesas? Somos brujas. ¿Cómo son las brujas? Viejas, feas, malas y solas. O sea, querida mía, si a vos se te ocurre desear, no hablemos de tener un poquitito de poder, te vas a quedar vieja, mala, sola y fea. Porque las mujeres con poder siempre son malas. Entonces nos asustaron con el poder. Afortunadamente aparecieron creadores que tomaron estos personajes como el de Maléfica e hicieron un trabajo maravilloso, también un poco ahondando en las situaciones en que por las cuales las mujeres pueden llegar a convertirse en brujas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que también ponen el acento malvado, entre comillas, sobre la bruja, como se hizo en la Edad Media, que costó la vida de centenares de mujeres acusadas de brujería. Entonces ya tenemos la construcción femenina en los cuentos. La princesa ya sabemos cómo es. Si no sos princesa, o estás muerta porque sos la reina, o sos la bruja, por lo tanto, vieja, sola,
fea y mala, y si sos la hermanastra, sos un poquito como la madrastra, pero con menos poder. ¿Qué pasa con los varones en los cuentos? ¿Cómo construimos? Porque varones hay el príncipe, algún que otro personaje secundario en algunos cuentos, sobre todo en películas, aparece el amigo del príncipe, que siempre es el medio tontín, ¿sí? El príncipe destella por su principecidad, y el amigo es medio tontín, ¿eh? Si ustedes vieron El Señor de los Anillos, lo tenemos a Frodo, que ocuparía el lugar de príncipe valiente, y lo tenemos a Sam, que es fiel, sacrificado y no tan brillante como el príncipe. Ese sería el otro imaginario masculino. Pero hablemos del príncipe. Ya sabemos que tiene que ser lindo y joven, porque además vivimos en una sociedad absolutamente gerontofóbica, en la cual las personas que han atravesado la juventud se convierten automáticamente en no útiles, ¿sí? Por otro lado, el príncipe, además de lindo, tiene que ser rico, exitoso, ¿sí? Si no es rico es porque le quitaron el reino y él valientemente va a ir a recuperarlo. Además de lindo, exitoso, tiene también que tomar decisiones. Tiene que matar al dragón, tiene que rescatar a la princesa. ¿Y cómo construye eso a las masculinidades? Los construye bajo una enorme presión. Para ser un varón heteronormado aceptable, tenés que ser lindo, rico, exitoso, heterosexual, porque no hay príncipes gays, por lo menos en los cuentos, y eso hace que el varón crezca con esa idea de masculinidad. Ahora, Lucio Fabri habla de las masculinidades incomodadas o de las masculinidades disruptivas. ¿Quiénes son estas masculinidades disruptivas? Son el pibe que no se siente cómodo jugando al fútbol porque le gusta más pintar, escuchar música, dibujar, leer o hacer cualquier otra actividad que no implique un deporte de contacto. Es el pibe que en el grupo de WhatsApp no festeja el video de la piba con poca ropa. Es el pibe que no termina de hallarse, como dicen en mi pueblo, con este grupo de masculinidades que tienen que demostrar todo el tiempo que son el macho alfa gorila del lomo plateado. Estas son las masculinidades disruptivas. Son las masculinidades que no están cómodas dentro de la cofradía. Ahora sabemos, porque quienes hemos ejercido alguna vez la docencia, sabemos lo que le pasa a las masculinidades que se atreven a romper la cofradía. Tiene un precio, ¿sí? Y el precio es la expulsión de la cofradía y además convertirse también en la víctima de esos que en algún momento fueron sus amigos. Nosotros lo hemos visto cuando un pibe se para de manos frente a algo que pasa en el grupo de WhatsApp. Tenemos el caso muy cercano de lo que sucedió en la escuela normal de Resistencia, en la cual un grupo de pibes por WhatsApp decía realmente barbaridades sobre lo que querían hacerle a una pibita, pero barbaridades, estaban básicamente planificando una violación, más allá de que yo les creo a los pibes cuando dicen nunca nos pasó por la cabeza la realidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Perfecto, lo planificaste, lo imaginaste. Es fuerte eso. ¿Qué pasa? Estos pibes empiezan a escribir y uno de esos pibes dice no, esto es mucho, esto es demasiado, y le cuenta a la niña, y bueno, y ahí pasó todo lo que pasó, la intervención del ministerio, muy acertadamente en su momento. ¿Qué pasó con este pibe? ¿Sabemos lo que pasó con este pibe? Estuvo a punto de dejar la escuela, recibió amenazas no solamente de sus compañeros, sino de los padres de sus compañeros. El precio de abandonar la cofradía es la soledad, pero también el peligro, y por eso es tan difícil romperla. Por eso es tan difícil construir nuevas formas de vínculos, porque no te dejan salir tan fácilmente. Rita Segato dice, y miren chicos, no me pongo de pie cuando la nombro a la Segato, porque bueno, yo también recién llegué y estoy cansada, pero me pondría de pie para nombrarla a la Segato. Rita Segato dice que las primeras víctimas del patriarcado son los varones, respetuosamente diciendo,
las primeras víctimas del patriarcado seguimos siendo las mujeres y las identidades feminizadas y las disidencias que seguimos siendo asesinadas una cada 26, cada 28, cada 30 horas. Ahora, ¿los varones son víctimas? En algún punto sí. Y es muy raro esto de mezclar víctima y victimario. Yo creo que los varones víctimas son aquellos que no responden a la idea de masculinidad establecida por el sistema. Y nosotros, como docentes, recibimos a muchísimos de esos pibes. Entonces creo que es fundamental que sepamos cómo abordar esas situaciones de conflicto, porque no siempre la situación de conflicto es tan evidente como el pibe que es bardeado en la clase de educación física porque no sabe jugar al fútbol. Esa la reconocemos y la vemos. Prestemos atención a estos pibes que estamos viendo cada vez más en solitario porque no se corresponden a ese grupo de masculinidades que los rodea y que la pasan realmente muy mal y que en muchísimos casos, si ustedes lo saben, es causal de abandono, de deserción escolar, de enorme cantidad de faltas, de baja en el rendimiento, qué palabra de mierda si me permiten decirlo, pero digamos, al pibe ya no le va bien en la escuela y es absolutamente lógico. Imagínense lo que es ir a un lugar todos los días donde te tratan mal, donde te dejan solo, donde no te invitan a jugar, pues ya no hablamos de la violencia explícita, que significa, por ejemplo, el hostigamiento escolar, donde van y le pegan en el baño. Repito, esas situaciones, con suerte, las podemos reconocer y podemos tomar cartas inmediatamente. Es mucho más difícil reconocer estas violencias. Alguien las llamó microviolencias, no creo en la palabra micro, creo que son violencias simbólicas, básicamente, tan naturalizadas que se camuflan detrás del humor, detrás de los memes, detrás de ciertas actitudes que parecen hasta casi inocentes. Y siempre decimos, cuando en un chiste hay uno que no se ríe, hay uno a quien eso le causa dolor, eso no es un chiste, es un acto de discriminación. Entonces, decía, porque me fui por las ramas, por supuesto, como suelo hacer habitualmente, decía, reconocer por qué somos como somos es fundamental. Empezamos con las historias que nos contaron cuando eran chiquitos y que nos construyeron de determinada manera. Seguimos en la adolescencia, los varones con el porno y las chicas con la novela. Estamos hablando de estereotipo, ¿no? Los pibes, 8, 9, 10, empiezan de alguna manera, y ahora con internet, a ver pornografía. ¿Qué aprenden en la pornografía? El dominio, la cultura de la violación y que el sexo se realiza pura y exclusivamente de determinada manera para el goce masculino. Para el goce masculino. Eso se aprende mirando y, por supuesto, obviamente aprendemos por imitación. El pibe de 11, 12, 13 años cree que sabe, que tiene educación sexual porque se miró 5 pornos por semana. Entonces nos encontramos con que esos jóvenes llegan al momento en que van a empezar a vincularse sexoafectivamente creyendo que tienen que filmar una porno todos los días. Por otro lado, nos encontramos con las chicas. ¿Qué aprendimos las chicas de las novelas? Básicamente lo mismo que en los cuentos, que vamos a sufrir, que el amor todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo tolera, que por amor lo vamos a cambiar, algo peligrosísimo. Nos quedamos en relaciones violentas en las que corremos riesgos simplemente porque por amor mágicamente lo vamos a cambiar. Y también aprendemos que la única forma de que nos quieran es respondiendo a ese estereotipo que se nos impone. Entonces te encontrás con adolescentes transitando noviazgos violentos en los cuales ambos creen tener razones y motivos. Y es muy difícil para la docencia intervenir porque nos encontramos con la negación de los actores de esta situación. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y me permito nombrarlo a Edu porque hemos compartido mucho tiempo, hemos sido colegas y él ha sido mi director también, cuántas veces nos encontramos con situaciones de violencia en el noviazgo en que cuando hablas con la piba te dice, él no es malo, no, profe, estaba nervioso, él es nervioso, yo lo pongo nervioso. La niña asumiendo la violencia de ese otro, que gente,
también es un niño. Porque no estamos hablando de un adulto de 40 años que ejerce violencia de género hace años sobre su compañera o sobre otras mujeres. Estamos hablando de niños de 14, 15, 16 años, mostrando lo que aprendieron. Y acá es donde por ahí me separo en algún punto de cierto sector de la militancia feminista, cuando digo, porque me puede más mis vicios de la profesión docente, que tal vez mis vicios de la militancia. Si la violencia la aprendieron, la pueden desaprender. Y es obligación nuestra. Nos guste o no nos guste, nos caiga como nos caiga, aunque digamos, pero la gran 7 encima de enseñarle el verbo to be, tengo que enseñarle a desaprender la violencia, este pendejo. Sí. Si no, nuestra labor no tiene sentido. Si no podemos construir o ayudar a construir, no me voy a poner un lugar tan soberbio como para decir que nosotros construimos, pero ayudar a construir personas más capaces de vincularse sanamente, de vincularse amorosamente con el otro, entonces daría lo mismo que nuestra clase la de una computadora. Yo estoy perfectamente segura de que una computadora les va a enseñar el verbo to be y el presente simple muchísimo mejor que yo. Les digo que estoy totalmente segura, ahora me despiden. Estoy totalmente segura. De lo que también estoy segura es de la necesidad tremenda de que, no frente a curso, en el curso, con la gurizada, estemos seres humanos. Y por eso es fundamental la perspectiva de género en nuestra profesión. No tiene que ver ni siquiera con el hecho de que, porque habrá colegas que me dicen, mira, yo no soy feminista, no me considero feminista. Habrá gente que me dice, mira, yo no creo en el feminista, son todas unas locas que cajotean la iglesia, que bla. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo te sentís vos cuando uno de tus alumnos o alumnas es vulnerado en sus derechos? ¿Cómo te sentís vos cuando una pibita te llora en los brazos porque el novio al que ama le pegó? ¿Cómo te sentís vos cuando tu pibe, tu alumno, empieza a faltar porque lo maltratan, porque le gritan cosas, porque le gritan que no sabe, porque le gritan insultos porque no sabe patear la pelota? Yo creo que frente a eso es cuando nos replanteamos nuestras prácticas, cuando nuestra humanidad enlaza con nuestra profesión y vocación. Me gustaría que me cuenten ustedes alguna situación en la que hayan sentido que tuvieron que aplicar saberes relacionados con la ESI, más allá de que sabemos que en nuestras planificaciones está, más allá de que tenemos el día ESI del mes, que me parece excelente, porque si bien la ESI tiene que ser transversal absolutamente a todas nuestras áreas, no me parece mal que tengamos un día como para charlarlo específicamente, como para pensar determinados conceptos. Pero digo, todos los días, en todas las escuelas, nos encontramos con situaciones que ameritan una intervención de la ESI. ¿Se acuerdan de alguna? Paola, Silvina, María, las tengo recontra fichadas porque tengo el nombrecito en la pantalla. Hola, Silvi. ¿Se acuerdan de alguna vez que hayan dicho, acá está pasando esto, acá está pasando algo? Tal vez necesito acompañamiento de mis colegas, de mis directivos, pero acá está pasando algo. Han tenido, por ejemplo, casos de parejas de alumnos, de alumnas que hayan sufrido violencia a manos de sus novios, no digo dentro de la escuela, pero que ustedes sepan que sucede, o tal vez de... Voy a decir. ¿Sí? Escucho. Uy, perdón, estaba activado mi micrófono. No me di Yo cuenta. pensé que estabas por contar algo. Fabio, yo pensé que vos ibas a aportar, Fabio, que iba a Lo contar tu lamento, experiencia. Fabio. Sí, Ya no hay está problema. todo. Estaba Dale, hablando Fabio, con te Patricia, que escuchamos. está en el otro teléfono. Perdón, ahí activo mi video. Dale. Acá te escuchamos bien igual, Fabio. Perdón. Estaba hablando con Patricia, que está en la otra habitación también conectada. Perdón, Bueno. no, estaba haciendo memoria de alguna situación. Por ahí recuerdo una que un alumno una vez tenía un cuchillo dentro del aula. Y, o sea, decí que me pude dar cuenta, porque había sido que llevó el cuchillo, porque cuando él pasó para la escuela, los chicos de un barrio le habían gritado que era un hijo de P.
O sea, y él para defender el honor de la madre, tenía pensado a la salida ir a enfrentarlos. Qué tremendo. Chao, tremendo. Porque, y en un, no sé si en un momento mueve el cuchillo del banco, lo mueve a otro lugar, y entonces yo lo veo. Y agarro, lo llamo a él ahí, ¿qué tenés ahí? ¿No? Y bueno, y me dice, no, un cuchillo me está, porque le hablo y tranquilo. Él estaba tranquilo porque el problema iba a ser a la salida. Claro. Y bueno, y de ahí me entrega el cuchillo, voy allá, lo llamo al preceptor, llevan a la dirección. Disimuladamente los otros compañeros no se dieron cuenta. O sea, ahí adelante. Y entonces lo sacamos afuera para hablar con el chico. Qué tremendo. Porque, a ver, Y lo que pudo pasar, imagínate lo que pudo pasar. Imagínate que ese pibe sale de la escuela y para defender el honor de la madre, ¿pero por qué para defender el honor de la madre? Porque si no defendés el amor de tu madre, no sos un hombre. ¿Cómo te van a decir, hijo de puta, y no vas a salir a los tiros? ¿Entendés? La madre ni se entera, la madre capaz que ni sabe lo que está pasando, pero al varón le decís hijo de P y automáticamente, gente, todavía hay asesinatos de honor en algunos lugares del mundo. pero Todavía hay padres que matan a sus hijas porque fueron violadas. Imagínense. Entonces, obviamente el varón está construido en esta defensa del honor. Yo siempre les suelo preguntar a los pibes cuando hablamos, por ejemplo, del hostigamiento callejero. Si la piba va con el novio, ¿vos le decís algo? ¡Ey, no, profe! ¿Cómo le decís? ¿Por qué no le decís? Y no, porque va con el novio. Dice, ¿cómo le va a decir con el novio? Te va a cagar trompada. Entonces vos no estás respetando a la piba. No le estás meando el árbol al otro perro, básicamente. No estás meando territorio ajeno. Otra vez el cuerpo femenino convertido en territorio. Este territorio no lo ocupo porque ya está ocupado. Hay un congénere, hay un varón al que respeto, no a la piba. La piba, si va sola, es territorio a conquistar. Utilizando la palabra conquistar, porque la palabra conquistar tan romantizada, me conquistó. Conquistar es acallar al otro. Conquistar es anular al otro. Te conquisto. Te convierto en parte de mi territorio. Me importa un pito cómo era tu territorio antes que yo. Los españoles en América, los romanos en todo el mundo. Entro, vini, vidi, vinci. Vengo, veo y venzo. ¿Sí? Nosotros hablamos siempre cuando hablamos de vínculos sexoafectivos, no de conquista. Conversemos, no me conquistes, convenceme. ¿Sí? Porque también es una forma de desmontar esta masculinidad violenta que no contempla ni por casualidad la posibilidad de que no está defendiendo el honor de la mamá, está defendiendo su propio honor. Me hiciste acordar de una historia de mis hijos, cuando el más chico, José, habrá tenido 6 años, y un amiguito del barrio le dijo exactamente esas palabras. Callate vos, hijo de... ¿Vos le dijiste puta a mi mamá? Sí. Bueno, arreglate con ella que ahí viene, dijo el pendejo, se dio vuelta y se fue. No porque fuera un genio, sino porque era bastante vivo, sabía que no podía ganar la pelea, pero digo, acostumbrarnos a esto, a que los pibes sepan que el honor no se defiende, a ver, que el honor no representa la violencia para defender una propiedad, no hay honor en eso, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos que cambiar también no es el eje del poder, sino el concepto de poder, para poder empezar a trabajar estos tópicos, ¿no? Ceci. Sí. Bueno, esta es una historia compartida. La verdad que estaba pensando si la cuento, porque siempre que la cuento termino llorando porque me afecta demasiado. Y digo compartida porque la vivimos los dos de alguna manera desde el lugar, porque nos tocó en el lugar que trabajamos, pero tiene que ver con que incluso las masculinidades no siempre se refuerzan desde el lado del varón. Cuando las mujeres tienen interiorizado lo que significa el modelo masculino, después lo refuerzan, claro, en lo que tienen cerca, generalmente sus hijos o en otras cosas, ¿no? Es decir, en otras personas que son varones y a los que tiene acceso, también espera que el varón actúe de determinadas maneras y le perdona determinadas cosas porque entiende que es varón y que así debería ser.
y entonces sigue reforzando esos modelos que tiene internalizados, y a veces es muy peligroso porque esperamos de esa otra persona, de esa, no porque, no quiero decir mujer porque si no pareciera que otra vez que la catalogo, digo, de esa persona esperamos otras cosas, pero sin embargo, el poder de la masculinidad tiene que ver con la capacidad que tuvo para captar a todos los géneros, y en todos los géneros se ha permeado. Y digo en los géneros porque no tiene que ver con hombres y mujeres, sino que en los géneros, digo, también en la construcción. Claro, pero aparte se da en la comunidad gay, se da en la comunidad trans, que hay cuestiones donde todavía la masculinización tiene que ver con ciertos estereotipos. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? O sea, pasa con esas cuestiones porque tiene que ver con estereotipos. Y esto que digo como, con esta introducción que la hice porque ya estoy afectado, solamente porque la tengo que contar, tiene que ver con Nati. Nati era una alumna de la escuela donde yo estaba como director y donde Ceci estaba de docente, y que fue a pedirme su título. Entonces, ese día fue acompañada de su novio, un chico, no sé, 16, 17, vamos a suponer que tenía 18, la verdad que no sé, era un muchachito blanquito, no sé, con un poquito de barba en ese momento, me acuerdo su cara porque podría decir hasta bonito, no sé, y la noté rara, y entonces le digo, vení, pasá a firmar el papel del retiro del título, pero además era como una excusa porque sentía que tenía que separarla de él, y le digo, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué venía a buscar tu título? Porque quiero seguir estudiando. ¿Qué? Profesorado de educación inicial. Y le di su título y se fue. Ella estaba, unos días después, para poder seguir estudiando, se fue a esconder en una casa sola de él, de ese novio con la que la había acompañado. Y la mamá de ella, en el camino, en un momento, en una tarde, se encontró con él, y como la culpabilizaba de ser la mala, de ser la que generaba las cosas que justificaban que él le pegaba, que le dijo dónde estaba. Y la mató. Esa noche la mató. Entonces, digo, la mamá de ella, y me sigue doliendo, no sé cuántos años han pasado de esto. Perdona por esto, ¿no? Pero, o sea, no puedo no emocionarme cuando cuento esto, porque me duele por Nati, pero me duele por todas. Porque ahí hay una intervención, hubo cosas que no tendrían que haber pasado en esa cadena histórica, que recuerdo incluso haberle dicho, bueno, acordate que yo estoy acá. Cuando se fue a pedir su título, le dije, pensando más en su carrera universitaria, no, le dije, bueno, acordate que yo estoy acá, que podés venir a preguntar lo que quieras. Y bueno, digo, estas cosas cuando nos pasan, nos tienen que hacer reflexionar sobre cómo tenemos que seguir pensando, que no, digo, la educación no se puede quedar en solamente pensar en cuánto contenido le tiene que dar a los pibes, sino que somos construcciones históricas que tenemos que desconstruir, sobre las que tenemos que luchar, sobre las que tenemos que trabajar, y que esa cosa que nos moviliza, que nos responsabiliza, no podemos mirar para el costado, porque si miramos para el costado hay algo que no estamos haciendo, y entonces esa cosa, digamos, que pensamos que tiene que ser la escuela, yo siempre lo digo, cuando volvemos a la escuela, 25 años después, y queremos poner nuestro nombre, lo más probable que cuando ponemos la placa ahí, Pedro López, no sé, cualquier nombre, no sea porque nos acordamos cómo se resuelve el teorema de Pitágoras. Digo, si no somos profesores de matemáticas, lo más probable es que no. Digo, volvemos y queremos poner nuestro nombre porque en la escuela nos pasan cosas.
pasan cosas que quedan arraigadas en nosotros, es el encuentro con el otro, con nuestros compañeros, las vivencias. Cuando recordamos historia de lo que nos pasó en la secundaria, nos acordamos del profesor piola, del que se reía, del que no nos enseñaba, del que no enseñaba mucho, del que era exigente, del que nos ponía cero, pero no nos acordamos de Pitágoras. Entonces, y sin embargo, aún no acordándonos de Pitágoras, muchos son abogados, muchos son contadores, muchos son, no sé, profesores de ciencia de la educación, espero que no muchos más, pero bueno, hay también, sigan estudiando algunos. Dejen de inventar palabras, loco. Sí, no, tenemos un problema con las palabras. Entonces, digo, todo eso tenemos que revisar de esas cosas, porque estamos tan preocupados por los contenidos y sin embargo en la escuela se aprenden tantas otras cosas y a las cuales resistimos y muchas veces invisibilizamos, porque es más fácil llegar y decir, bueno, saquen una hoja, vamos a hacer el teorema de Pitágoras, o agarren un compás y vamos a medir el ángulo, o vamos a sacar la bisectriz, no sé. Se hace eso, pero poco. Por eso no saben manejar el compás y no va como nos van las pruebas PISA. Pero bueno, más allá de eso, pues encima... porque encima nos miden eso. Tenemos que dar contenido. Tenemos que dar contenido y después salimos, no sé, para algún lado, de cualquier lado de las PISA. Bueno, en fin. Pero digo esto como para romper mi estado. Entonces... digo, estamos tan preocupados por algunas cosas que después no nos definen. No nos definen y nos hacen mejores, ni nos hacen mejores personas, ni nos hacen mejores ciudadanos. Y sin embargo, en la escuela se moviliza todo eso y es una posibilidad absolutamente potente para desaprender eso que vos decías, esas discusiones teóricas que tenemos, si hay cosas que se pueden aprender y no se pueden. Digo, tenemos que romper con la idea biologicista de que venimos violentos o que venimos pacíficos. Creo que con la idea de que los varones vienen violentos. Sí, no, sí. Los varones son violentos, las chicas son tranquilas. Los varones masculinizados a la antigua usanza. Bueno, pero digo, violentos. El estereotipo de género es el varón violento. Yo siempre les digo a los pibes, el príncipe que mata el dragón. Ahora, si el príncipe se enamora del dragón, se arma un bardo que nadie más escribe el cuento. Por suerte, y el príncipe y el dragón viven su cuento como se les canta, ¿no? Yo tomo algo que dice, sí, Nati fue mi alumna, y Nati, y hay otros corazones de fe y alegría que siguen latiendo en nosotros, ¿verdad? Yo tengo un relato que se llama El pibe, que está escrito para uno de nuestros alumnos, que también siento que, al menos yo, siento que yo le fallé, porque no supimos ver o porque no supe ver. Pero digo, tomo algo que vos nos decías siempre, Edu, cuando eras director, y es, no olviden, y miren que es una verdad que parece de perogrullo, no olviden jamás que trabajamos con personas. No decías personitas, no decías chicos, decías, no se olviden que trabajamos con personas, con toda la complejidad que eso significa. Y esto que decís vos de los contenidos, a todos les habrá pasado en algún momento la alumna o el alumno piola que te dice, profe, no hagamos nada, hoy hablemos de la vida. Y vos te reís porque ya sabes que para ellos hablar de la vida es hora libre. Y en esas horas libres hemos aprendido tanto. Y cuando digo hemos, yo me despido siempre de mis estudiantes que egresan agradeciéndoles lo que me enseñaron. Porque no sé si se acuerdan mucho del presente simple, espero que sí, porque la verdad que me rompí el lomo enseñándole el presente simple, pero no creo. Pero sí sé que hay cosas que recuerdan, porque tiempo después los encuentro por la vida, y a todos ustedes les debe pasar encontrarse con un estudiante que fue estudiante con ustedes, y te cuentan cosas y te dicen cosas y te dicen, yo me acuerdo cuando usted dijo, yo me acuerdo cuando usted hizo. Entonces vos decís, sí, lo que vos creías que era una hora libre, pichoncito, pichoncita, en realidad era esto, trabajar con personas. Entonces, saquemos de la cabeza, yo coincido absolutamente con vos, Edu, esto no quiere decir como docente que diga, no, los contenidos no son importantes, si el chico sale de quinto sin saber leer, no importa, porque no estoy hablando de eso. Porque viste que nosotros tenemos la costumbre de irnos a los extremos. O tiene que salir siendo, no sé, profesor de química de mi clase de química, o si no entiende nada, no importa, mientras sea buena persona. No,
Tenemos que dar contenidos, tenemos que aprender a dar los contenidos de forma que se integren a la realidad, porque yo la verdad que si me enseñás una fórmula, me la voy a acordar un ratito para el examen, con suerte, y después no me la voy a acordar nunca más. En cambio, cuando la aplico a algo, muy probablemente no me voy a acordar la fórmula, pero me voy a acordar cómo se hace. Pero fundamentalmente esto, tomarnos el tiempo de ese hablar de la vida, porque a veces para nuestros y nuestras estudiantes es el único espacio donde pueden hablar no de la vida, de sus vidas. Y desconocer esto es desconocer absolutamente nuestro oficio y nuestra profesión. Entonces, yo entiendo a los colegas que dicen, lo que tengo la paciencia al plato, porque me exigen que termine el programa, porque me exigen que el pibe vaya a los PISA y salga sobresaliente, pero también tengo acá un pibe que lo garrotean por puto, una piba que está sufriendo abuso en su casa y no sabe con quién hablar, una madre que viene a decirme que está bien que a la nena la fajen porque la nena es ingobernable. Y con todo eso tenemos que lidiar. La verdad que no sé por qué no nos pusimos un kiosco, chicos, ¿eh? Ahora que lo pienso. Hola, Ani, de mi corazón. Hola, Analia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Qué tal, Ceci? Entré un poquito más tarde porque hoy fue intenso el día en la oficina, digamos. Pero bueno, es viernes, supongo que todos estamos un poquito así, pero la verdad que un placer escucharte, como siempre, Cecilia, poniéndonos como siempre enfrente un espejo, que nos miramos a veces a corazón abierto, ¿no? Como te pasó a Héctor recién, y uno se conmueve por el amigo, por la experiencia, y porque también uno revive algunas experiencias también, ¿no? Un poco más traumáticas, menos traumáticas, pero experiencia que realmente cuando uno ve a ese sujeto, como nos enseñan, ¿no? En las teorías del aprendizaje, el sujeto que aprende, bueno, el sujeto que aprende una persona como yo, digamos. Claro. Y yo pensaba, cuando vos nos interpelabas pensar, nos ponías, digamos, en situación de pensar en estas situaciones, yo voy a compartir con la clase una experiencia, no como profesora, sino como asesora pedagógica. Yo fui mucho tiempo asesora pedagógica y bueno, ustedes saben que los asesores pedagógicos en las escuelas tenemos que lidiar realmente. Y hay varias, estaba tratando de acomodar los recuerdos y hay uno que elijo contar que se habían peleado, vienen dos chicas, me traen dos chicas a mi escritorio, que se habían peleado a la salida de la escuela, se habían peleado con las manos, se habían agarrado de los pelos, bueno, violentamente, y las traen los profes, ¿no? Y más o menos como para que la jueza, la asesora pedagógica de golpe, la jueza, tenga que decidir, bueno, sobre esta situación. Bueno, entonces yo, por supuesto, uno apelando en ese momento, le estoy hablando hace un tiempo atrás, todavía, si bien uno tenía ciertas armas, ciertos contenidos, porque uno también está de ciertos lados de la vida, Claro. Se va formando y está de ciertos lados de la vida, digo, más allá de lo que nos diga la normativa, la resolución y el ministerio, digamos. Les digo yo, las interpelo, les digo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué llegan a esto? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Que uno se pone también en ese sentido maternal, que también hay que revisar a veces, pero bueno, pero creo que en un sentido amoroso, digamos, y uno le dice, esto no tendrían que haber llegado a esta situación porque se lastiman, porque... Y una de ellas dice, ella se metió con mi hombre, dice ella, lo cual a mí me causó cierta gracia, porque claro, uno las ve tan chiquitas, digamos, ¿no? Yo decía, ¿cuál será ese hombre? Decía yo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en la conversación también estaba la jefa de preceptores que intervino, estaba la profesora que les había, qué sé yo, y en un momento una de ellas dice, y bueno, profe, cuando ya se habían calmado las aguas, yo le había dicho que no hay motivo para pelearse por nadie, menos esto de la imagen de un hombre, que esto hay que charlarlo, de que no es así, de que el amor por otra persona no se pelea de esa manera. Bueno, todos esos unos argumentos ahí que uno va armando, pero termina la anécdota cuando una de ellas dice,
Lo que pasa, profe, hay que reconocer, porque todas tarde o temprano terminamos siendo putas, dice ella. Y todo, por supuesto, la jefa de preceptores, la teacher de todos. ¡Oh! Entonces, claro, la cuestión de esto que pasó con estas nenas nos puso más, nos interpeló más a todas nosotras, las mujeres adultas que estábamos en ese momento con ellas, tratando de darle una solución, digamos, a eso, y cómo nos interpeló, porque cada una de nosotras, digamos, hizo una interpretación, no, eso no es así, qué sé yo, bueno. Pero digo que muchas veces también lo que pasa con los chicos, y me refiero a esto de la educación sexual integral y todas las puntas que toca, digamos, tiene que ver también, y me parece que los docentes tenemos que ponernos, a obligarnos a pensar eso, toca nuestra biografía. Entonces, nos interpela en realidad a nosotros lo que vemos en los chicos. Esto de pelearme por un hombre, de que todas somos putas, de que es decir, empieza a interpelarnos, me parece, y que esa es la tensión que produce cuando la realidad, como yo siempre digo, se mete en la escuela sin pedir permiso, digamos. Entonces, también me parece que cabe una reflexión y nos tenemos que tomar un tiempo de reflexión, como dijo Héctor recién, impecablemente. También tomarnos un tiempo de reflexión nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué me movilizo tanto cuando tengo que compartir ciertas cuestiones y ciertos temas o ciertos momentos con ese grupo de adolescentes? ¿Por qué me pasa tantas cosas, digamos? Y también este concepto de puta como negativo, porque no nos No, olvidamos que el latigazo sobre la mujer que ejerce su sexualidad. El Yo creo que disfrute. pasaba por ahí, O sea, Cecilia. No, Ahora, si la mujer que- disfruta es puta y si el hombre Claro. disfruta es macho. O sea, también está ahí la cuestión. Y si la mujer se resiste al sexo o no goza o demuestra abiertamente su no goce, es frígida. Chicas, y esto va para las congéneres acá, no hay forma de que ganemos en este sistema. ¿Entienden? O nos la pidan por putas, o nos la pidan por frígidas, o nos la pidan por tortas, o nos la pidan por algo. Y si encima vos cumplís con el mandato, que es con la luz apagada y el camisón puesto, terminás guampuda porque se va a buscar la que lo haga con la luz prendida. No hay forma de ganar. ¿Cuál es el secreto acá? Perdónenme, me salió la feminista pone bomba. Abandonar el juego. Tenemos que abandonar este juego. Y a los compañeros varones, a las identidades masculinizadas, invitarlos también a que abandonen este juego, a que podamos vincularnos sexoafectivamente de una forma más honesta, de una forma que vea al otro como persona y no simplemente como una punta que penetra y un agujero que se deja penetrar. Porque Claro. nos educan en ese sexo. Yo creo, Cecilia, que yo después con el Heterosexual. tiempo, yo siempre me quedé con esa anécdota. Yo creo que ¿y por qué hablo de lo biográfico? A raíz de esto que vos nos decís, que nos acabás de decir. Porque lo que las nenas dijeron, lo que la nena esta nos dijo, en realidad nos interpeló a nosotras de cómo vimos, porque ellas tenían una vida distinta, más bien nosotros por ahí los profesores también tenemos una vida, digamos, en la cual nos pertenecemos, no sé, a la clase trabajadora, asalariada, ser el profesor es cierta manera, es ejercer cierto poder, o sea, hay unas cuestiones y variables biográficas que intervienen en esto de que yo me autopercibo de una determinada manera, y entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando nos enfrentamos a una realidad distinta, porque yo creo que la mamá de esta nena, digamos, y ella que repite, quiso decir eso en realidad, quiso decir, en algún momento todas las mujeres entramos en una vida sexual activa. Claro. Lo que pasa es que ella lo dijo, era una circunstancia, la escuela estaba en un barrio muy especial, digamos, de ciertos sectores también que viven vulnerados, vulnerables, marginados de ciertas cánones sociales de ilustración. Entonces, tal vez no tienen los mismos parámetros, y no estoy jugando, no estoy jugando para nada. Estamos hablando de una diferencia evidente y plausible. A nosotras las profesoras, digamos. Claro. A eso me refiero. Porque evidentemente que ella lo dijo de manera natural, digamos, en el sentido que no le produjo conflicto. A la que nos puso conflicto era nosotras.
Nosotras, ese escandalizarnos por lo que acababa de decir la chica, nos produjo un escándalo a nosotras. Lo que quiero decir con esto, Ceci, y a todos, digamos que me parece que el enseñar ESI tiene que también considerar que entran las variables propias de nuestra biografía, que no es que nosotros vamos no, nosotros también entramos, no, lo nuestro también entra en juego, cómo me percibo como mujer, como varón, o como lo que fuese, o cómo yo percibo al otro, y cómo voy yo también con esa carga, porque la cuestión es cultural. Entonces la verdad que estamos atravesados todos por el patriarcado, por ejemplo, que nosotros sabemos que hay mujeres y varones atravesados por el patriarcado. Pero bueno, contaba esa anécdota y esa era la que había pensado, digamos, ¿no? Y tiene que ver un poco también con lo que decía Edu recién sobre las mujeres que crían varones, ¿sí? Esto, coincido absolutamente en que todos, todas y todes estamos atravesadas por el machismo, por el patriarcado, por este constructo que nos hizo a todos, o que implantó en nosotros la semilla del deber ser. En el caso de las mujeres hay una discusión enorme dentro del movimiento de mujeres sobre si son cómplices o alienadas. Y yo creo que en realidad no sé si somos alguna de las dos cosas. Somos, de algún modo, también reproductoras de lo que aprendimos, consciente o inconscientemente. Conscientemente cuando sabemos que estamos haciendo diferencia, inconscientemente cuando pensamos que esa diferencia es lo correcto, cuando les enseñamos a nuestras hijas a que tienen que buscarse un novio con plata, ¿sí? Yo me acuerdo siempre de Cher, la cantante, a la que admiro profundamente, cuando cuenta que la madre le dijo, tenés que conseguirte un hombre con plata. Y ella le dijo, mamá, yo soy un hombre con plata. Una mujer ejerciendo poder económico, una mujer ejerciendo poder social, una mujer diciendo cosas que a mujeres con menos poder las lapidarían. Entonces, creo que pasa también por ahí esto que vos decís, Ana, de comprender que la ESI no solamente atraviesa la currícula, no solamente es el derecho de nuestros y nuestras estudiantes, no solamente está pensada para que los atravieses, no nos guste o no nos guste, pone en tensión todas nuestras creencias, todas nuestras creencias. Empezar a hablar de ESI es empezar también a mirarse para adentro y a ver qué cosas, porque hay cosas con las que todos, o la mayoría por lo menos, estamos de acuerdo sobre no a la violencia de género, no hay que pegarle a las mujeres, no hay que matar a las mujeres. Hay un montón de bases que afortunadamente creo que, salvo contadas excepciones, estamos todos de acuerdo. Pero estamos todos de acuerdo, por ejemplo, cuando una mujer comete lo que podríamos llamar una infracción al patriarcado. ¿Qué pasa cuando, como en el caso de tus alumnas, se metió con tu hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos juzgamos entre nosotras? ¿Cómo nos cuesta tanto entender? Hay un meme muy gracioso de una mujer con un hombre así diciendo me robé el marido, tipo, sabemos que nadie se roba a nadie, pero sin embargo es imposible que no te atraviese la situación personal. Yo creo que nuestro gran desafío como docentes, además de pelear con garras y uñas y dientes y pizarrones y todo lo que tengamos a mano por una ESI con perspectiva de derechos humanos y de género, que ya no hablaremos después a eso, digo que uno de nuestros grandes desafíos es el mirarnos para adentro y ver qué nos pasa cuando lo que estamos diciendo entra en tensión con lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Por eso me parece fundamental, más allá y acá estamos otra vez con la cuestión de contenidos, esto es una actualización académica y sin embargo estamos hablando de esto como si estuviéramos reunidos alrededor de una mesa de mate y de café, pero yo creo que muchos de nosotros podemos sacar de esta situación esta posibilidad de pensarnos para adentro y de entender que no estamos solos, ni solas, ni soles frente a las contradicciones que nos habitan. Porque si no, a veces te sentís, viste, como la mosca blanca, bueno, en mi caso la mosca negra, o de otro color, pero digo, te sentís recontra sola porque vos decís, ¿seré yo la única tarada que le atraviesan esas cosas?
¿Seré yo la única a la que se le pone la yegua que no es de andar con ciertas cuestiones? Y cuando te pones a charlar con los colegas, las colegas, descubrís que no, que simplemente algunas tenemos la posibilidad de expresarlo sin que nos quemen en la plaza, porque ya hemos hecho algún caminito que como que nos permite ciertas digresiones. En mi caso, y Edu es testigo, es, bueno, déjala, déjala nomás. Tipo, Sí, déjala nomás. Cecilia, Sí, te escucho. transmito una inquietud que me llegó por Por el mensaje grupo. privado Sí. de uno de los profes. En el marco de la ESI, ¿cuál es la diferencia entre diversidad y disidencias? Ah, qué buena pregunta. Bueno, la diversidad, somos todos diversos, empecemos por ahí. La diversidad no tiene necesariamente que ser la diversidad sexual. Una persona que tiene más kilos de lo que dice la heteronorma, una persona que tiene alguna discapacidad, son diversidades, no se ajustan a la norma. Ahora, la disidencia es aquella persona que rompe con la norma, ¿sí? Por eso las disidencias sexuales aplican este nombre como forma de rebeldía, como forma de somos disidentes. Bueno, hace poco tuvimos el Día del Orgullo, orgullosamente disidentes, ejerciendo orgullosamente nuestro derecho a la disidencia. Creo que no sé si se entendió, si logré hacerme entender, si el compañero le quedó claro, si quedó alguna duda. Sí, se le entendió perfectamente, pero bueno, me lo llegó en privado, digamos, pero transmito la pregunta. Sí, la cuestión de las disidencias yo creo que la ESI sigue teniendo, a pesar de que tenemos una resolución sobre la diversidad que me parece fantástico y absolutamente necesaria, creo que la ESI sigue teniendo una deuda con las disidencias sexoafectivas en nuestro país. No se trabaja disidencia en la ESI, se trabaja muy por arriba cuando hablamos del respeto. Cuando hablamos, hay una palabra que me molesta muchísimo, muchísimo, y es la palabra tolerancia. Porque la palabra tolerancia me pone a mí, tolerante, en una situación de superioridad. Yo soy bueno, buena, buene, entonces te tolero. ¿Quién pasó vos para tolerar, amigo? ¿Cómo que te tolero? Te respeto. No te tolero. Entonces yo la palabra tolerancia, cuando se habla de ser tolerantes con la diferencia, no, yo no soy tolerante, yo soy respetuosa. Tolerar es soportar. ¿Por qué tendría yo que soportar la identidad sexoafectiva de alguno de mis alumnos, de alguno de mis colegas? ¿Se entiende? A veces yo soy una enamorada de las palabras y de los discursos, y acá tengo un par que conozco que también piensan así. Digo, qué cuidado tenemos que tener con el discurso, con las palabras, porque a veces parece que tenemos un discurso muy progre, un discurso muy abierto, muy cabeza abierta, etcétera, etcétera, y en realidad simplemente estamos disfrazando esta cuestión de no me queda otra. Estamos disfrazando la discriminación. Discriminamos, pero no nos animamos a hacerlo tan abiertamente, ya no nos animamos a decir ese pu de miércoles, te tolero. Tolerar significa poner al otro en un lugar de inferioridad. No existe la tolerancia como valor, existe el respeto como valor, ya que ahora están jodiendo también con la S focalizada en valor. Bueno, ya está, lo dije. Lo tenía acá lo tenía. Pero sí, creo que la disidencia todavía, creo que la ESI todavía tiene un montón que trabajar con las disidencias y que para eso es necesario que se convoque a la disidencia. No podemos hablar de la disidencia quienes estamos en mayor o menor medida dentro de la heteronorma. Yo soy mujer, cisgénero, me identifico con el sexo que me asignaron al nacer y con el género construido. Por lo tanto, no me corresponde a mí hablar de lo que la disidencia necesita. Por eso necesitamos a les compañeros trans, trabas, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, necesitamos a todo el colectivo LGBTIQ+,
participando. Y no es que ellos no quieran, es que se les hace cada vez más cuesta arriba, porque a veces se confunde que porque el Día del Orgullo pusiste la banderita multicolor en tu Facebook y dijiste es con todos o alguna de esas frases hechas, ya está. Pero después la realidad es que vos, comerciante, no contratás a una traba para que atienda el kiosco. La realidad es que vos, Estado, aprobás el cupo laboral trans travesti, pero después les pedís a las compañeras trans travestis ciertos saberes que no pueden tener porque fueron expulsadas del sistema educativo a los 12 o 13 años. Entonces es una trampa. Creo que falta, si me preguntan a mí qué falta en ESI, falta eso, falta un enfoque de la disidencia por la disidencia. También, Cecilia, yo pienso que también es esto que acabas de explicarnos, digamos, tan bien y diferenciarnos. Me encantó también a mí la pregunta del compañero, la verdad que me parece que está la clave de lo que... Ahora, yo pregunto, ¿no? No pregunto, planteo, comparto con todos. También tenemos que pensar que las disidencias siguen teniendo esto que voy a decir, no le puedo pedir lo que no le doy, digamos, es como cuando los docentes decimos, no evalúes lo que no enseñás, digamos, no le pido un cuadro sinóptico si no le enseñaste a hacer cuadro sinóptico, digamos, después en la prueba. Ahora, también falta, acá me parece que es donde nosotros como en este rol docente que tanto hablamos, hay que pensarlo y repensarlo, porque cuánto también nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro quehacer, digamos, de enseñar a otro, participamos o no, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, para que esas disidencias sigan no estando en la escuela, digamos. Porque hay datos duros que nos dicen a nosotros que de los 10 a los 13 años cuando se van de la escuela, se van del sistema educativo. Entonces, ¿por qué en esa etapa se van de la escuela? Y después tengo un traba que a los 30 no le puedo pedir porque a los 10, 13, 11 se fue de la escuela porque ninguno de nosotros lo pudo sostener, le pudo sostener su trayectoria, lo pudo ayudar, lo pudo acompañar. También es cierto, a lo mejor la ley le hace falta, sin ninguna duda, entre otras cosas, yo creo que entre otras cosas falta hablar de nuevo de la ley, pero también es cierto que en el mientras tanto nosotros no nos podemos sacar el sayo y entender de que nosotros tenemos mucho que ver como docentes en sostener las trayectorias escolares de todos los pibes y las pibas, los niños, las niñas, todo. Pero evidentemente que hay un sector que nos exige y nos interpela mayor esfuerzo, evidentemente. Eso también me parece que nos debemos, cada uno de nosotros y en colectivo, y bueno, en la actualización, que nosotros siempre tratamos de reflexionar, invitar a reflexionar este tipo de cosas cuando aparecen estos contenidos, digamos, siempre relacionado, por supuesto, a esa famosa Agenda 2030, porque si hablo de terminar con la pobreza, nosotros sabemos que la movilidad ascendente, por ejemplo, es la educación. Entonces, si tenemos a una persona de 30 años sin la educación formal exigida por la ley y exigida por la sociedad, evidentemente que vamos a seguir teniendo gente por fuera, digamos, de la sociedad. Entonces me parece que también es cierto que nosotros como docentes, más allá de la ley, digo, pues si no entramos, viste que somos los docentes, si no nos dice la ley, la normativa y la cosa, parece que, ¿me entendés? Entonces también nosotros debemos tener una postura ética frente a toda esa gente que queda por fuera del sistema educativo, también preguntarnos por qué, en qué momento se nos fueron, digamos, y por qué se nos fueron, digamos. Perdón, un segundito, porque me cayó una urgencia. Mil disculpas, ya estoy con ustedes. Oh. Hola. ¿Eh? Hola, hijo.
en el Zoom. Estoy en un Zoom del ministerio. Bueno, ahí está, mientras le esperamos a Cecilia. Mil disculpas. Ahí está, Viste que Ah, esto bien, perfecto. pasa en TN, pasa en la vida, chicos. Viste, te llama el que te tenía que venir a arreglar la cocina a las 3 de la tarde, te llama a las 20:24. Hermano, ya no comí, dejá nomás para mañana, amigo. ¿Qué va a hacer? No, le Yo estaba por quisiera dar la bienvenida a Carlitos Silva, nuestro rector, el rector del instituto. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Está muteado, Carlos. Carlos, no se te escucha nada. ¿Estás muteado o algo ocurre con tu micrófono? Está muteado, Carlos, me parece. A ver. Sí, está sin micrófono. No le funciona. Ahí está escribiendo algo. Okay. Bien. Ceci, sigo en esta línea. A ver, me parece que no funciona mi micrófono. Bueno. En esta línea, de lo que estabas planteando, sigo transmitiendo lo que me está llegando por mensaje, digamos, pero bueno, voy a transmitir nuevamente, y la idea de esto, profe, es que lo compartan o habiliten su micrófono, lo preguntan, lo hacen en el chat, o como lo están haciendo en privado, que yo le estoy transmitiendo las preguntas o las inquietudes que están teniendo, y que a lo mejor, no sé, el WhatsApp le queda más fácil hacerlo. Decía uno de los profes que contaba en el mensaje, no recuerdo muy bien, tengo que buscarlo, pero en este marco de haberte presentado como feminista, ¿sí? Dice que nos cuente un poquito sobre el feminismo, sobre qué es, nos decía. Les voy a contar una anécdota sobre el feminismo y mis estudiantes, que también me sucedió en Fe y Alegría, donde he pasado la mayor parte de mi vida. Yo tengo la mayoría de mis horas en la UEGP 78, Fe y Alegría, cuyo lema, pero por el amor de Dios, cuyo lema es Fe y Alegría se enciende donde se apaga el asfalto. Fe y Alegría es una escuela de gestión privada. Gracias a eso hubo un tiempo en que no cobrábamos el sueldo porque creían que vivíamos de nuestros alumnos. Angá, pobrecito nosotros, si habremos hecho quilombo, ¿te acordás, Edu? La cuestión es que una vez estaba en un tercer año, era la época de cuando militábamos la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro del grupo había chicas que estaban a favor, chicas que estaban en contra, los varones estaban todos en contra, hasta que les pregunté cuándo pensaban ellos parir. Bueno, la cuestión es que una de las pibas me pregunta así, a boca de jarro, profe, ¿vos sos feminista? Y yo pensé para mis adentro, pero la puta que te parió, pendeja, me vas a hacer meter en un quilombo, porque yo que no te voy a decir. Y si te digo que sí, voy a tener bardo. De todas maneras, le dije, sí, soy feminista. Entonces me dice, ¿y por qué sos feminista? Entonces le explico que soy feminista porque creo profundamente que una sociedad más justa, más equitativa, menos hostil con las infancias y las adolescencias es posible. Porque le cuento que mi abuela vivió de determinada manera, que mi mamá vivió de determinada manera, que yo, identidad femenina, cisgénero, vivo de determinada manera y que mi hija va a vivir de determinada manera. Y que estas pequeñas conquistas, como que mi abuela no podía votar, mi mamá pudo, pero no pudo ir a la universidad porque tenía que criar hijos. Yo pude criar hijos e ir a la universidad y mi hija elige no tener hijos y nadie o casi nadie le dice nada. Entonces le cuento todas estas cosas y termino diciendo, por eso soy feminista, porque creo sinceramente que podemos construir una sociedad más justa. Y la pibita, atrevida de miércoles, me mira y me dice, yo también, compañera. Me reventó la cabeza, anteojos de sol para que no se viera cómo se me pusieron los ojos. Y si me preguntan a mí por qué milito en el feminismo, es justamente por eso, milito por mí,
milito por mis alumnas, milito por mis estudiantes varones, milito porque creo que no puede haber una mujer muerta cada 29 horas, milito porque creo que es una barbaridad que la justicia argentina en este momento esté obligando a una niña de 6 años a revincularse con su padre abusador cuando la nena gritó 28 veces que no quería ir con su papá porque la lastimaba. Creo que el movimiento feminista, que es el movimiento político más potente surgido en el siglo XX y que sigue avanzando, con todas las cosas que podemos discutir, con todas las cosas que podemos mejorar, con todas las cosas que podemos consensuar, con todos los errores que podemos cometer y que debemos reconocer, creo que en este momento es la herramienta que tenemos a mano para construir una mejor sociedad. Feminismo entendido más allá de las marchas. Quienes me conocen saben que yo no reniego de mi etapa tiracascote. Yo he tirado cascotes literales y figurados, y no me arrepiento casi de ninguno. Algunos podría habérmelos ahorrado, pero ese es otro tema que va a ser cuando hagamos el asado con vino y empanada, no da para contarlo acá. Pero digo, la realidad es que yo no reniego de haber hecho escándalo cuando hice escándalo, y estoy en una etapa en este momento en que digo, ya tiramos los cascotes que teníamos que tirar, ¿qué vamos a hacer con esos cascotes que están ahí? Porque los tiramos y están ahí, ahora que sí nos ven, ¿qué vamos a hacer? Construir. Agarremos los cascotes para construir, con todos, con todas, con todes. Ah, pero Machirul, al final sos una cuida pene, porque no son los hombres tus enemigos. No, los hombres no son mi enemigo. Mi enemigo, como mujer y como feminista, es el machismo. Es una sociedad que hace que a Natalia la hayan asesinado. Es la misma sociedad que sacó a Marcos de mi escuela y el pibe se nos mató solos. Es la misma sociedad que quiere revincular a esta niñita. Es la misma sociedad que hace que una docente traba no tenga cargo. Por eso, no sé si quedó claro. Perdón, vos me dejás hablar, ¿viste? Y yo sigo. Pero porque No, realmente está bien, creo está bien, profundamente en el feminismo como factor de cambio para una mejor sociedad. También me han hablado muchas veces del feminismo y la religión, del feminismo y la iglesia. Ustedes saben que existen dentro de las iglesias mujeres que adhieren al movimiento feminista. Y esto no las separa ni de su fe, ni de su creencia, ni de su espíritu cristiano. No están reñidos la fe y el feminismo, en absoluto. Si estamos hablando de Jesús, un tipo que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cómo va a estar reñido? Con lo que sí está reñido es con la opresión, con la iglesia como institución patriarcal de opresión, pero porque está reñido con todas las opresiones, no solamente con la iglesia. Entonces, no significa que yo vaya a quemar la iglesia, sinceramente, y respeto profundamente a las compañeras que han ido a hacer sus marchas frente a la iglesia y que han decidido que esa es su forma de manifestarse. No fue la mía, porque yo no estoy enojada con la fe. Sí estoy profundamente enojada con una iglesia que a las mujeres nos ha quemado por brujas, que ha sometido a niños a aberraciones, que ha permitido aberraciones. Con esa fe estoy profundamente enojada, con esa institución estoy profundamente enojada, no con la fe. El grupo de las Magdalenas y Católicas por el Derecho a Decidir, y también hay otro más, que hace poquito me escribieron justamente por un tema similar. Exactamente. De hecho, he trabajado durante muchísimos años en una iglesia de confesión católica, pero ecuménica, que recibe a estudiantes de absolutamente todas las fes. De todas las fes. ¿Se puede decir fes? ¿Existe la palabra fes? No sé. Bueno, de todas las religiones, si queremos. Credos. De todos los credos, gracias, Edu. Bien, la verdad que, perdón que apague la cámara, pero mi internet está medio lento y bueno, quiero, digamos, no quedarme sin internet o que se me esté cortando mientras estoy hablando. Como estamos llegando ya más o menos al final de la clase... Yo quisiera, si me permitís, sí, Darío, sí. quisiera, porque también iba a decirle justamente que me tengo que ir, porque dentro de 15 minutos tengo
tengo un compromiso. Pero quisiera, si ustedes me permiten, despedirme con un relato, con un texto. Adelante, ¿Sí? adelante Cecilia, dale. El texto se llama Para que no entre el lobo. Meli está preocupada. Hoy la llamó la preceptora y le dijo que si sigue faltando o llegando tarde, la va a tener que llamar a su mamá. Meli no quiere que la llamen a su mamá, pero tampoco puede explicarle a la profe Silvia por qué llega tarde o no va. Silvia no va a entender que Meli tiene que quedarse despierta toda la noche, con los ojos muy abiertos en la oscuridad para que el lobo no entre a la pieza de su hermanita. El lobo solo anda de noche. Se desliza por la casa chiquita de piso de portland y techo de chapa, casi en el borde del asentamiento Juan Domingo Perón, y tantea la puerta de la pieza. Se mete con su paso pesado y su olor picante y sus garras que aprietan fuerte, arañan hondo, pellizcan, hurgan, lastiman. Cuando la casa queda en silencio y mamá duerme, el lobo sale a cazar a las nenas chiquitas que nunca se han portado mal. Meli no va a permitir que atrape a su hermanita. Por eso se queda toda la noche despierta. Y cuando lo escucha merodear, hace ruido, tose, habla fuerte, para que el lobo sepa que si sigue adelante ella va a gritar, va a prender las luces, para que todos lo vean. No importa si mamá se enoja, tal vez así le crea. Ella ya intentó hablarle del lobo, de sus garras y la sangre, pero mamá la mandó a callar y ella se calló. El lobo ya la ha mordido muchas veces, pero ahora no. Ya es grande y el lobo es cobarde. Solo le gustan las chiquitas, como su hermanita. Por eso Meli no duerme, por eso se ata la mano a una silla para que si la vence el sueño, exhausta, agotada, la mano se caiga de la silla y la despierte. Por eso llega tarde a la escuela o no va. El lobo solo anda de noche. Cuando amanece, retoma su disfraz de hombre y se va a trabajar. Y entonces ella puede dormir tranquila. Tenemos muchas Melis en nuestras escuelas. La ESI nos ayuda a verlas, nos ayuda a escucharlas. Pero la ESI sin la empatía, sin esto que decía Ana, de que nos atraviese a nosotros desde nuestras individualidades, desde nuestras historias, desde nuestras biografías, es como toda ley que no se aplica, letra muerta. Yo les agradezco enormemente esta invitación. La he pasado tan bien, he aprendido un montón, he escuchado un montón. De corazón, muchas, muchas gracias y siempre, siempre acá, a un tiro de WhatsApp nomás, para disfrutar estos momentos con ustedes. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. La verdad que Gracias no voy a agregar nada para que la clase cuando quede grabada quede cerrada con este relato que le hiciste.